Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Vamos a disertar sobre un tema que tenemos la plena seguridad que va a ser de relevancia para el trabajo y la gestión que venimos realizando todos nosotros. El tema de los seguros de salud privados en el Perú es un tema que definitivamente nos convoca y nos ha convocado en los últimos años como un tema fundamental en la gestión y en el resultado de la gestión que venimos realizando todos en nuestras respectivas empresas. La pregunta con la cual queríamos arrancar y ponerle el marco a esta presentación para compartir reflexiones alrededor de era si considerábamos nosotros que existía luz en el fondo del camino. Suena filosófica esa pregunta, pero es una pregunta que tiene bastante asidero, porque valgan verdades, los seguros de salud privados han existido en el Perú, en Latinoamérica, en todo el mundo hace muchísimos años, pero no estamos seguros si estos seguros de salud van a ser sostenibles en el tiempo. Y ustedes lo pueden estar viviendo todos los días, todos los meses, todos los años cuando viene la renovación de un plan de EPS, de un plan de asistencia médica o un plan vinculado a la seguridad o a la salud de los colaboradores de sus empresas. Entonces, la agenda que teníamos preparada para el día de hoy era corta pero vasta a su vez. En principio, íbamos a hacer un recorrido sobre lo que considerábamos como agenda pendiente en los seguros de salud privados. Y dentro de esa agenda pendiente vamos a ver temas vinculados a la normatividad, vamos a ver temas vinculados a la oferta comercial en los seguros de salud, tanto en la parte prestacional como en la parte financiera, y eso lo íbamos a complementar con el rol que cumplen los seguros de salud en lo que se denomina atracción y retención del talento. Y también en complemento a ello, y vamos a ver en algunos casos cómo estos seguros de salud privados se articulan con otros seguros, ya sean complementarios o en algunos casos también excluyentes. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con lo que ha pasado en términos legislativos, normativos en los últimos años? ¿Recuerdan ustedes cuándo nace el sistema EPS? ¿Cuántos años tiene ya el sistema EPS? Como tal, el ente supervisor nació en el año 97. Es decir, este año está cumpliendo como sistema 20 años. Estoy seguro que ninguno de nosotros estaba presente en el mercado privado todavía, ¿no es cierto? No, algunos sí. Yo sí he estado definitivamente en el año 97 haciendo mis pininos en el rubro de salud. Y en ese año nació lo que en ese entonces se denominaba la Superintendencia de EPS. ¿Okay? ¿Cuál era el rol que tenía la Superintendencia de EPS en aquel entonces? La Superintendencia de EPS como tal, como era un sistema totalmente nuevo, lo que lo convocaba, y era su rol prioritario en los primeros años al menos, era promover que la oferta a nivel de entidades prestadoras de salud sea una presencia fuerte, sea una presencia abundante en números de EPS, para que todos los colaboradores, trabajadores de las distintas empresas, de los distintos sectores en nuestro país tengan una cobertura adecuada. Y luego también se pensó que no solamente los colaboradores de las empresas, sino también los trabajadores independientes. Y finalmente, como tercera línea de negocios, las EPS iban a cubrir la parte vinculada a los gastos de curación de los denominados accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales también. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el contexto en el cual nacieron las EPS. Si bien es cierto, la superintendencia nació en el año 97, pues las primeras afiliaciones al sistema de entidades prestadoras de salud fue en el año 99. Año y medio después, aproximadamente, de la creación de la superintendencia de EPS. Entonces, el año 99 hubo una efervescencia, una dinámica y también muchas interrogantes vinculadas a los beneficios de las empresas que en aquel entonces tenían programas de asistencia médica para pasar a un sistema de EPS. Habían beneficios tributarios, beneficios económicos y también a nivel de oferta. Sin embargo, ese rol de la superintendencia en principio era promover, y de hecho aparecieron varias EPS, algunas luego,
Y luego recién empezó su otro rol, que era el de supervisar. Por un lado, la calidad de la prestación médica otorgada, pero también supervisar que las entidades que otorgasen ese beneficio tuvieran la solvencia financiera, la solvencia económica para poder sostener su oferta en el tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera EPS creada en aquel entonces? Había una EPS que hoy día no existe, ya, que fue comprada por RIMAC. Estoy hablando de Santa Cruz EPS. Santa Cruz EPS fue una de las primeras en ser creada casi muy cerca de Nova Salud. ¿Recuerdan también Nova Salud? Vino con todo un nuevo espíritu de manejar salud, no desde una visión financiera, sino de una visión más prestacional. Incluso iba de la mano con el componente preventivo con el cual habían nacido las entidades prestadoras de salud. No solamente prestar atención a la parte de recuperación de la salud, sino ir un paso atrás, que es el tema de la prevención, en la cual todos debemos apostar. Pero teníamos dos EPS, Santa Cruz, que fue comprado por RIMAC EPS años después, y Nova Salud EPS, que fue también absorbida por Pacífico Salud EPS. ¿Quiénes han aparecido después? Bueno, obviamente RIMAC y Pacífico, que son los dos grandes que se han quedado en el tiempo. Años después apareció Mapfre EPS y finalmente apareció en el mercado Sanitas. Hasta el año pasado en una vinculación comercial con Positiva. Y luego ya se independizaron hace un año y Positiva dejó de esa alianza comercial con Sanitas para formar su propia EPS, que lo está lanzando precisamente en el mes de junio o julio de este año. ¿Ok? Entonces ya vamos a tener un nuevo actor que tiene todo el resto del portafolio de coberturas o seguros y todo el portafolio de manejo de riesgo para poder dar una oferta completa, tal como lo hace Pacífico, tal como lo hace RIMAC, tal como lo hace Mapfre. Entonces vamos a tener 4 con Positiva y Sanitas, que se va a dedicar exclusivamente a salud, porque no está vinculada con ninguna aseguradora en el terreno local. Eso fue el año 97, hemos hecho un rápido recorrido con la aparición de las EPS. Luego, la Superintendencia de EPS se convirtió en el año 2009 en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, más conocido como SUNASA. ¿Okay? SUNASA, como tal, creado en el año 2009, tenía un propósito bastante más ambicioso. Dejó de ser la Superintendencia de EPS para pasar a ser la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en General de Salud, involucrando no solamente sector privado, como era la parte de EPS, sino también sector público. Y sobre todo, también abordando no solamente la parte de financiamiento de salud, sino también la parte prestacional. Entonces, a partir del año 2009, ya la superintendencia, SUNASA en aquel entonces, ya empezaba a ver no solamente la parte de otorgamiento o de financiamiento de salud a través de las EPS, sino también la parte de otorgamiento de esas prestaciones de salud, llámese clínicas, llámese hospitales. Y repito, no solamente el componente privado, sino el componente público. Y ustedes saben que el componente público en nuestro país y en casi todos los países del mundo es mucho más fuerte, es mucho más amplio que el sector privado. Más adelante vamos a ver algunas cifras en las cuales vamos a comparar el nivel de afiliación de un eSalud, por ejemplo, si queremos ver seguridad social en manos del Estado, contra el sistema EPS, que es la seguridad social también, pero en manos privadas. Vamos a ver que hay una diferencia y una brecha en niveles de afiliación de casi 10-1. ¿Sí? Y finalmente, para darle cierto empoderamiento adicional a la superintendencia, es que se creó SUSalud. Finalmente, en forma más sencilla, la Superintendencia de Salud. También viendo componente privado, componente público y también la parte de financiamiento como la parte prestacional, pero con ese plus de tener una jurisdicción más amplia. De hecho, por ejemplo, para citarle dos casos específicos, el Indecopi, por ejemplo, los reclamos que recibe vinculados al otorgamiento de salud los deriva justamente a el área dentro de SUSalud que se encarga de revisar reclamos. Está vinculada también a lo que conocíamos como SECONAR. ¿Okay? Entonces, ya Indecopi da la posta a SUSalud, así como también la Superintendencia de Banca y Seguros en los seguros que todavía existen muchos de asistencia médica cuando hay ciertos conflictos vinculados a ello, hace las consultas respectivas y encarga los temas a
su salud. ¿Por qué? Porque finalmente es el ente especializado en todo lo que tiene que ver con salud. ¿De acuerdo? Entonces, todos los emprendimientos vinculados al financiamiento, el otorgamiento de la prestación de salud privado y público, todo es con su salud, desde el año 2013. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos primero el contexto, cuáles son los entes supervisores, y veamos, y hemos querido de alguna manera resumir en 6-7 aspectos aquellas normas que tratan de darle quizás una mayor vigencia, mayor sostenibilidad, mayor flexibilidad y facilidad para que el sistema avance en la parte privada al menos. En principio, recordarán ustedes de que años atrás apareció una norma con su respectivo reglamento en la cual se simplificaba el proceso de elección de EPS. De hecho, ustedes saben que desde el inicio del sistema de entidades prestadoras de salud se necesitaba por lo menos 2 EPS para un concurso. Y de hecho tenía que haber un concurso para que pueda ser elegido un plan de salud o un EPS. Hoy en día, para pequeñas empresas, medianas empresas con determinadas características, ya no es necesario estrictamente un concurso. Puede decidirlo la gerencia general de la empresa, la gerencia de administración y finanzas, la gerencia de recursos humanos. Es la empresa que puede decidir. Segundo, si es que debe llevar a cabo un concurso o si lo cree mejor hacerlo por un tema de transparencia, por un tema de compartir con los trabajadores el tema de la decisión, pues se puede hacer inclusive invitando a una sola EPS, que estaría compitiendo en este caso contra eSalud, para ver si es que migran al sistema privado o se quedan con el sistema estatal o del gobierno. Entonces, existen algunas facilidades que otorgó esta norma vinculada a la simplificación del proceso de elección de una EPS. Otra norma interesante y que fue bastante polémica y de hecho tomó años y muchos años poder solventarse en una norma que uno pudiera tangibilizarla, era la vinculada a la continuidad en la cobertura de preexistencias. Mucho tiempo, cuando aparecieron los pininos de esta norma, se hablaba que solamente la continuidad se podía otorgar si es que la persona que tenía tal o cual preexistencia se mantenía el mismo sistema. Es decir, si venía de asistencia médica, pasaba a otra empresa que tuviera asistencia médica. O si venía de un seguro individual de una compañía de seguros, otro seguro individual de otra compañía de seguros. Pero no había la continuidad cruzada. Si una persona estaba bajo el sistema EPS con su empresa y pasaba a otra empresa que no tuviera EPS pero tuviera asistencia médica o viceversa, pues no se respetaba la famosa continuidad. Pues la norma se aclaró tiempo después y hoy día ya existe la obligatoriedad de que toda EPS, por ejemplo, que tuviera a un trabajador que viniera de la empresa A a la empresa B y tuviera una preexistencia de cualquier índole, preexistencia capa compleja, porque las preexistencias capa simples saben ustedes que tienen perfecta continuidad, pues tiene garantizada su continuidad. ¿Ok? Hay algunas temas administrativos vinculados, como el hecho de que este trabajador que pasó de la empresa A a la empresa B tenga que inscribirse en el plan de EPS de su nuevo empleador en un determinado tiempo. Son algunas condiciones administrativas, pero el tema de fondo, que es la continuidad per se, está garantizada. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí también un contexto bastante más claro, un contexto en el cual ya podemos tener mucho más tranquilidad con respecto a los colaboradores, ya sea que estemos atrayendo a nuestra empresa o también colaboradores que puedan tener quizás un familiar que por tener una preexistencia se sienta atado a manos de migrar a otra entidad empleadora. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante a tomarlo en cuenta. Un tercer punto vinculado a la normatividad tiene que ver con la reglamentación del AUS o el Aseguramiento Universal en Salud, cuyo propósito es muy ambicioso, que hacia el año 2021 todo peruano tenga un seguro de salud, ya sea público, ya sea privado. Y para eso, el componente más fuerte y que ha demostrado mayor crecimiento en los últimos años ha sido un sistema que ustedes conocen, el SIS. ¿De acuerdo? A través del SIS, tanto la población de escasos recursos económicos o la población que tiene recursos, llamémoslo recursos económicos moderados, tienen acceso al llamado Sistema Integral de Salud, que es un sistema bastante
digamos, razonable, brinda buenas coberturas, tiene una capacidad hospitalaria y de consultorios también interesante y que es de alguna manera lo que está impulsando que se llegue en algún momento a la cobertura al 100% de la población. Es un tema bastante contextual, bastante amplio. ¿Y qué me pueden decir con ustedes con respecto a la implementación del famoso PEAS, del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud? Esto, en realidad, la parte vinculada a la normatividad del PEAS tiene muchos años. Sin embargo, recién desde el año pasado es que ha tomado un auge adicional y muy fuerte, que quizás muchos de nosotros lo desconocemos. Y es aquel en la cual se indica de que aquellas coberturas, condiciones médicas vinculadas al PEAS deban ser cubiertas a través de las EPS. ¿Ok? Para retroceder un pasito y ubicarnos en el contexto, recuerden que cuando arrancó el sistema de EPS se hablaba de capa simple y capa compleja. La capa simple vinculando a todos los diagnósticos más frecuentes y menos complejos. Hablamos de cerca de 400, 450 diagnósticos. ¿De acuerdo? Los más frecuentes podían concentrar el 60-70% del total del gasto médico. Y la capa compleja, por el contrario, hablamos de mucho más diagnósticos, pero eran mucho menos frecuentes, pero a su vez más severos. Y ahí teníamos casi todos los casos vinculados a hospitalizaciones, casos bastante severos, incluyendo el cáncer. Mientras que en la capa simple teníamos prácticamente todo lo ambulatorio. El PEAS es prácticamente partir de la capa simple y añadirle algunas condiciones médicas adicionales. Y llega, por ejemplo, a temas oncológicos, pero en la gran mayoría de los temas oncológicos lleva solamente hacia la etapa del diagnóstico del cáncer, más no el tratamiento. Pero sí hay algunos temas que no cubría la capa simple y que eran de capa compleja y que por ende, estando en el PEAS, deben ser cubiertos hoy en día por las EPS. Y estoy hablando, por ejemplo, voy a mencionar dos casos. El primero de ellos, quizás uno de los más difundidos, el tema del VIH. El VIH como tal es una condición médica que está incluida dentro del PEAS. Para aquella persona que venía con VIH preexistente, las EPS no lo cubrían. Y muchas personas que tenían VIH llevaban a cabo su tratamiento con eSalud. ¿De acuerdo? Desde el año pasado, más o menos terminando el primer semestre del año pasado, eSalud empezó a indicar: no señor, usted, señor Juan Pérez, usted tiene su EPS, esta condición médica ya no puede ser cubierta por eSalud. Usted debe ser atendido por la EPS. Entonces, en esos casos, el asegurado tenía que voltear e irse a su EPS y solicitar la cobertura. Hubo 2-3 meses en los cuales el tema estuvo en una zona ciertamente gris, pero ya las EPS en el segundo semestre empezaron a atender todos esos casos en los cuales eSalud rechazaba la atención. Fíjense cómo cambió el escenario y la superintendencia en su momento no podía decir que no era obligación de la EPS, porque tenía que ser obligación de alguna de las partes. Pero para las EPS, la superintendencia tenía en agenda pendiente el revisar si esos casos, si ese PEAS famoso se iba a implementar 100% ya desde el año pasado o de una fecha posterior. Lo cierto es que ante ese vacío, la obligación recayó en las EPS. Por lo tanto, en las empresas, por ejemplo, donde ustedes pueden estar, pueden haber habido algunas situaciones anteriormente cubiertas por eSalud, pero que ahora son obligación de las EPS. El espíritu final es de que ese colaborador o su familiar no pierda cobertura, sea por eSalud o sea por las clínicas privadas de las EPS, tengan siempre cobertura. ¿De acuerdo? Pero si es que van a ser asumidas por la EPS, ojo con ello, porque vamos a tener que incorporar un componente de gasto también en la famosa siniestralidad, con las cuales a veces nos atormentan las EPS. Fuera del PEAS, ustedes deben haber escuchado a inicios de este año, quizás a finales del año pasado, como un día fue, no sé si fue 28 o 29 de diciembre, que apareció la norma vinculada a la ampliación de las industrias obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Creo que fue el 31 de diciembre, inclusive, porque se tenía que implementar plenamente hacia el 31 de enero del 2017. Y por lo tanto, a partir de ese día, muchas industrias que no estaban obligadas a contratar el STR ya tenían que hacerlo a partir de ese 31 de enero. Sin embargo,
por presión del Congreso y presión de otras áreas, era evidente que el proyecto necesitaba mucho más asidero y mucho mayor tiempo de implementación. Pero lo coloco allí porque este proyecto se va a dar. Se va a dar y posiblemente no con todas las industrias con las cuales salió la norma a finales de diciembre del año 2016, pero se va a dar ampliando esto a algunas industrias adicionales en las cuales el componente del riesgo, cierto es mayor que un riesgo convencional. Entonces, pros y contras. Contras, evidentemente, es una mayor inversión económica de parte de las empresas, pero dentro de los pros es que van a tener sus colaboradores, sus trabajadores vinculados a estas industrias, una cobertura al 100% por todo aquel accidente de trabajo o enfermedad ocupacional o enfermedad profesional. ¿Okay? Una cobertura al 100%. Recuerden ustedes que un accidente común para industrias que no están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, si es que ese accidente es un accidente de trabajo, si requiere una hospitalización y se va a la Ricardo Palma, no va a ser atendido al 100%, sino se va a atender bajo las condiciones del plan de salud. Ricardo Palma podrá estar con cobertura hospitalaria al 75%, al 80%, mientras que si fuera un accidente de trabajo de una empresa que sí tiene contratado el SSTR, esa cobertura va a ser otorgada al 100%. Entonces, pros y contras nos va a ayudar a eliminar algunos gastos que hoy en día están pasando por la EPS, va a tener una mejor cobertura el trabajador que se fuera atendido y finalmente eso a cambio de una inversión adicional, pero que en muchos medios se da porque estamos inmersos en algunas industrias que sí son o sí están con riesgo por encima del promedio. ¿Okay? Entonces, eso es vinculado a la ampliación del CTR. En los próximos cálculos finales, quizás del primer semestre, debería estar apareciendo ya una norma quizás más mesurada, mucho más consensuada y con mayor tiempo de implementación. Un sexto punto, no sé si han escuchado ustedes del SOAT náutico. ¿Han escuchado? Lo han bautizado de alguna manera como SOAT náutico, vinculado a los pescadores artesanales. Se habla que en el Perú hay más de 10.000 pescadores artesanales, algunos dicen que hay cerca de 20.000, entre formales e informales, y que hay un proyecto que ya está prácticamente aprobado, en la cual los pescadores artesanales van a tener una cobertura de salud, evidentemente vinculado a su faena, vinculado a accidentes o gasto de curación por accidentes que pueden tener vinculado a la faena que realizan. Entonces van a tener coberturas por muerte, invalidez, pero también vinculados a la parte médica como gasto de curación y otros. Entonces también para aquellas personas que trabajan en empresas vinculadas al sector pesquero, pues acá también hay una norma que va a cambiar en algo el contexto. Y finalmente, para cerrar esta primera parte, la ampliación de la edad de cobertura a hijos hasta los 28 años es una política que se está difundiendo ampliamente, no es norma, esa es una política de algunas EPS, no todas todavía, pero que es interesante por cuanto el Código Civil habla de que los hijos dependientes y que estén estudiando, pues podrían tener cobertura hasta los 28 años. Entonces, las EPS, algunas de ellas, han incorporado como política la posibilidad de que estos hijos hasta los 28 años, ya no hasta los 25 inclusive, sino hasta los 28, puedan tener cobertura bajo la EPS. Evidentemente, eso es potestad de las empresas y por lo general la cobertura o el aporte vinculado a estos hijos es pagado por el propio empleador. Pero ya tienen una opción adicional con un programa integral de salud que son los que brindan las EPS. ¿Okay? Entonces, pueden haber habido, de hecho han habido algunas otras normas, pero creemos nosotros como MassRueder de que estas son algunas de las principales normas que han aparecido en los últimos años y que nos ayudan a contextualizar en qué mundo estamos. Y hablamos justamente si hay luz en el fondo del camino. ¿Ustedes piensan que este tipo de normas han ayudado o no han ayudado a tener una mayor sostenibilidad o garantizan o no una mayor sostenibilidad del modelo de salud en el Perú? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han ayudado o al contrario es perjuicio económico para las empresas? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que nosotros creemos es que hay muchas buenas voluntades, muchísimas buenas voluntades, sector privado, sector Estado, el gobierno,
Sin embargo, lo que sentimos que está faltando es algún ente que los hilvane, que articule, que orqueste todos estos esfuerzos para tener mayor claridad en el fondo del camino. ¿De acuerdo? Entonces, muchas buenas intenciones pueden haber, pero si que no hubiera un ente rector, que podría ser el mismo Salud, que haga que todos esos vectores apunten hacia el mismo norte, pues va a ser muy difícil de hacer eficiente todos los esfuerzos que se vienen haciendo sector privado y sector público. Los invito a hacer un ejercicio para esto. A ver, los invito a todos a cerrar sus ojos. Levanten su mano derecha, bien arriba, ¿ok? Ahora, señalen ustedes hacia el norte. Dejando las manos arriba, abran sus ojos. Miren a su alrededor. ¿Todos están apuntando al mismo sentido? ¿Ah? Ok. Entonces, fíjense, bajen las manos ahora. Eso es lo que sentimos nosotros que puede estar pasando en nuestra realidad nacional. Todos tienen una percepción distinta a lo que puede ser el norte. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el verdadero norte, por cierto? Allá está el mar, es el oeste. El oeste está detrás mío, por lo tanto el norte está allá. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Entonces, claro, es su norte. Perfecto. O sea, es la percepción nuevamente. Muchos pensaron su norte. ¿Cuál es el norte geográfico real? Entonces, eso puede estar ocurriendo en nuestro país y en muchos países. Que todos tenemos nuestro propio norte. Y no hay un ente, un líder, que orqueste el norte de todos los componentes que formamos parte en este caso del contexto de salud. Entonces, lo dejo eso como reflexión para pasar a otro punto que consideramos neurálgico dentro de la oferta de salud y que queda como agenda aún pendiente. ¿Qué está pasando con la oferta de salud, la oferta prestacional en salud en el Perú? En los últimos años, no sé si todos hemos sentido una fuerte inversión privada en aquello que denominamos sectores, entre comillas, olvidados. Sabemos que en Lima, por ejemplo, existe mucha oferta de salud privada. Y no solamente en Lima metropolitana, incluyendo la periferia, Cono Norte, Cono Sur, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, la zona de Ate, más alejadas, hablando de todo el borde de Lima metropolitana. Ha habido mucha inversión, pero siempre decíamos, y cuando visitábamos a empresas en el interior del país, decíamos que olvidados están en términos de infraestructura privada las ciudades del interior del país. Sin embargo, ya en los últimos años han empezado a aparecer algunos inversionistas en este terreno. De hecho, Pacífico, como bien saben, lanzó su propia red prestacional, que se denomina Sana. Se unió a Banmédica hace pocos años y ambos vienen manejando una red interesante en el interior del país, que va desde Piura, está en Chiclayo, está en Trujillo, está también en el sur en Arequipa. Entonces ya vemos que infraestructura privada con buenos estándares de calidad, con buenos médicos, están empezando a ser parte de la agenda de los prestadores de salud, no solo en Lima, sino también en provincias. ¿Qué pasa con Internacional? La Internacional, como red propia de RIMAC, tiene bastante años más que Pacífico, y la Internacional también ha hecho fuertes inversiones tanto en el norte como en el sur del país. En Arequipa el año pasado abrió su centro médico en uno de los malls de Arequipa. Sin embargo, ahí todavía no despierta del todo, ¿okay? Pero ya hay mucho más oferta de lo que solía haber. Un tercer jugador en el terreno privado y que está invirtiendo montos considerables en el interior del país es el Grupo Auna. Grupo Auna, que ustedes bien saben, está vinculado a Oncosalud en Lima, está vinculado a la Clínica Delgado, que muchos de ustedes ya deben haber conocido, pero en provincias también ha hecho una inversión importante. Y dentro de esas inversiones importantes están también en el norte, están en Trujillo, en Piura y también en la ciudad de Arequipa también, con quizás la clínica mejor montada hoy en día en Arequipa, que es Vallesur. Entonces Vallesur es como la Delgado de Lima. Vallesur en Arequipa es como la Delgado de Lima. Entonces ya existe oferta también interesante en muchas plazas del interior del país. Y no hace mucho
el Grupo San Pablo ya puso la primera piedra de lo que va a ser quizás la clínica más grande y más potente en la ciudad de Arequipa. Entonces ya lo ha puesto también en un centro empresarial y se estima que a finales del siguiente año, del año 2018, ya debería estar operando. Va a tener cerca de 100 camas hospitalarias, que para Arequipa y para todo lo que ya tiene es una inversión bastante fuerte. Entonces, Arequipa fuerte, Trujillo fuerte, Piura fuerte, Chiclayo más o menos, Cajamarca más o menos. Entonces, ya hay algunas ciudades en donde empieza a haber una oferta privada que viene a sumar a lo que tradicionalmente ya existía. Arequipa, por ejemplo. Arequipa, muchos de nosotros sabemos que había una clínica Arequipa muy potente, una San Juan de Dios muy potente, en la parte ambulatoria Gracia Braganini, Monte Carmelo también era muy importante, y aparecen nuevos jugadores. Entonces, ya tenemos en muchas ciudades una oferta, por decir de alguna manera, decente. Se espera mucho más. Es insuficiente. Fíjense qué está pasando con el centro del país, qué está pasando con el oriente peruano. Entonces, sí hay agenda pendiente, pero los primeros pasos ya se han dado, y se han dado buenos pasos. Y en las perspectivas de crecimiento de estas entidades está el seguir creciendo en el interior del país, porque hay mucho todavía por desarrollar en el interior del país. ¿Okay? Muchas de las empresas en las cuales ustedes laboran pueden tener sedes en el interior del país y también pueden tener trabajadores de sus empresas que vienen de provincias o tienen familiares en provincias. Entonces es muy importante que la oferta prestacional privada acompañe bien en términos del plan de EPS a lo que tienen ustedes hoy en día. Entonces es esperar mucha más inversión, pero los primeros pasos ya se han dado. Finalmente, con un contexto en esta primera parte de agenda pendiente. Entonces tenemos un contexto normativo que ha ido avanzando, quizás no en el terreno ideal, pero sí hay buenas intenciones, hay buenos aterrizajes, y por otro lado, a nivel de oferta comercial privada, también ha cubierto parte de lo que es la agenda pendiente de crecer en el interior del país. Claro está que también en Lima han hecho fuertes inversiones y con lo cual también han podido solventar el crecimiento. Pero queremos ver y queríamos compartir con ustedes también si es que todos esos esfuerzos normativos por un lado y de oferta comercial por otro lado a nivel prestacional estaban consiguiendo un mayor nivel de penetración en términos de afiliación. Y por eso, como referencia, primero queríamos compartir qué estaba pasando con eSalud. Y en eSalud, que está en la línea o en la curva de color turquesa, pues vemos que se está llegando alrededor de una suerte de crecimiento y estamos llegando a cerca de 9 millones y algo de afiliados, incluyendo no solo titulares, sino también sus dependientes, y eso nos lleva a un crecimiento en términos porcentuales de cerca del 18% entre el año 2013 y el año 2017. La medición es primer trimestre de 2017 frente a escenarios similares de esos años. Y veamos ahora, contrastemos qué pasó a nivel privado en términos de las entidades prestadoras de salud. La curva quizás no ayuda mucho a diferenciar el crecimiento, pero si lo llevamos a términos porcentuales, ha habido en ese mismo periodo un 27% de crecimiento. Entonces, términos porcentuales, había un buen crecimiento en ese periodo, de 2017 contra el 2013. Sin embargo, un tema a destacar es de que tenemos hoy en día cerca de, para redondear, 900.000 personas aseguradas bajo el sistema EPS, incluyendo los potestativos, contra un eSalud que tiene 9 millones de personas. Entonces estamos hablando de una relación de 10-1. Todavía es muy baja la penetración de los seguros de salud privados en términos de EPS frente a la seguridad social general. Entonces todavía hay mucho pan por rebanar. La pregunta es si las reglas de juego están listas para hacer que esto realmente crezca, la parte del crecimiento de las EPS. Vamos a la siguiente lámina y para poder responder parte de eso tenemos que ver si es que el nivel de satisfacción del usuario de las EPS está en niveles iguales, mejores o peores que los otros sistemas. Y para eso déjenos compartir 4 láminas con ustedes. Es una encuesta muy simpática llevada a cabo por Su Salud en los años 2014, 2015 y 2016. Tenemos 3 años para comparar.
para comparar tendencias, para comparar cómo está cada uno de los principales jugadores del mercado a nivel de prestación, a nivel de otorgamiento del servicio médico. Entonces, en la parte superior tenemos el nivel de satisfacción y en la parte inferior el nivel de insatisfacción. El nivel de satisfacción nos indica de que existe cerca de un 74-75% con un nivel de satisfacción entre medianamente alto y alto, lo cual es bastante bueno. Y como nivel de insatisfacción, más o menos un 6% en el último año medido, que es el 2016. Sin embargo, acá todavía tenemos porcentajes y cifras muy referenciales, muy generales. Si esto no los desglosamos, se pierde. Entonces, para desglosarlo, la información que nos brinda Su Salud es la evolución en estos 3 años, 2014, 2015 y 2016, de 4 jugadores principales. El primero de ellos es el MINSA, son los hospitales del MINSA. El segundo es toda la red de e-salud. Tercero, los hospitales y sedes de las Fuerzas Armadas. Y en cuarto lugar, los centros de salud privados, llámese clínicas y fundamentalmente todo aquello vinculado al otorgamiento de la prestación por la EPS. ¿Ok? Entonces, aquí sí tenemos algo más simpático, porque podemos comparar cómo es el nivel de satisfacción de los 4 principales actores del mercado. Y segundo, podemos apreciar la tendencia que se tiene en cada uno de ellos. Lo cierto es que el 2015 marca el pico para casi todos los componentes de otorgamiento de salud. Y se mantiene el sistema privado con el nivel de satisfacción más alto de todo el sistema. Para circunscribirnos a la seguridad social per se, e-salud y los centros de salud privados. E-salud tiene un nivel de satisfacción que va creciendo, en el último año está en cerca de 75%. Contrástenlo con el nivel de satisfacción de los centros de salud privados. Hay una brecha importante. Entonces, esa brecha importante es la que debemos saber utilizar, saber apalancar, para demostrar a la población, a nuestros colegas, a nuestros colaboradores de nuestras empresas, de que estamos en un sistema privado en donde los niveles de satisfacción son bastante más altos que los sistemas privados. Curiosamente, uno de los sistemas, llamémoslo público, que es el sistema de las Fuerzas Armadas, tiene también niveles de satisfacción relativamente altos, ¿ok? Pero ya en MINSA y en Salud están bajos con respecto a la parte privada. Veamos por el otro lado los niveles de insatisfacción. Veamos cómo son los niveles de insatisfacción en cada uno de nuestros 4 jugadores. ¿Dónde está el nivel de insatisfacción más bajo? Centros privados, 2%, contra un e-salud cerca a 6% y MINSA está casi 8%. Entonces, hay una notoria diferencia entre aquellas personas que dicen yo estoy plenamente insatisfecho con los proveedores que me otorgan salud o servicios médicos. ¿Okay? Y en la parte privada, fíjense que el nivel es relativamente bajo. Sí, todos ustedes y nosotros recibimos quejas casi todos los días de personas que no han recibido quizás una adecuada atención médica en una determinada clínica. Es muy cierto. Pero eso, frente a todo lo que sucede en el mercado, es nada. Por favor. Bueno, en realidad, si nos vamos a comparar el sistema privado con el salud, definitivamente el sistema privado va a tener mucho más satisfacción. Pero también hay que evaluar cómo se lee la satisfacción, porque puede estar leyendo inclusive hasta si tienes cochera, lugar para estacionar. O sea, haces una encuesta y miden la satisfacción, pero ¿de qué están midiendo la satisfacción? Muy válido, muy válido. Por otro lado, es demasiado. Es decir, el viaje, el nivel de eso. Puedo estar en la clínica, voy por un cólico, digamos, y puedo estar 4 horas. Cosa que de verdad no era así antes. Es demasiado. Muchas gracias por... Las citas también. Usted va a pide sacar citas, y a la cita no es como antes, para esta semana. Ahora ya me mandaron para abril. Pareciera que usted ha leído la presentación antes yo de ofrecerla, porque justo en la siguiente lámina íbamos a abordar esas variables. Pero esa preocupación es muy válida y gracias por compartirla. Y por eso es que queríamos incorporar dentro de la presentación también algunas secciones de la encuesta en las cuales se puede percibir mucho de ello. Y eso es justamente lo que viene a continuación. Entonces vamos a poner 4 preguntas que consideramos clave en el desarrollo de esta encuesta. Evidentemente, como todas las encuestas, puede haber por un lado márgenes de error, por otro lado puede ser muy relativo, pero lo importante es que tenemos
3 periodos de medición, en los cuales podemos comparar tendencias. Y por otro lado, a nivel absoluto podemos ver algunas diferencias y brechas entre un sistema y otro. Pero esto es más concreto. Estas preguntas de acá sí abordan, nuevamente gracias, algunas de las inquietudes que tenemos todos y que vivimos todos los días. Primero, esto es quizás un paso previo. ¿Cuánto tiempo demora una persona en llegar desde su vivienda a la institución de prestación de salud, a la clínica, al hospital, lo que fuere? ¿De acuerdo? Y acá aparecen los 4 jugadores. Y fíjense que no precisamente llegar a las clínicas es el tiempo más efectivo o más óptimo. Hay muchos factores. Primero, que en los seguros de salud privados como las EPS tenemos muchas redes de clínicas y muchas clínicas a disposición. Podemos elegir. Mientras que en salud, ustedes bien saben que nos corresponde a un salud de acuerdo al ubigeo, a nuestros propios ubigeos. Entonces, en teoría es más cercano ir a salud. Y en las EPS tenemos clínicas de diferentes redes, pero es llamativo, de hecho, el tiempo que nos tardamos en llegar en promedio a la IPRES en donde nos vamos a atender, en la clínica o centro médico. Y también aquí vemos, también algunas de las percepciones, que ese tiempo aumentó del 2014 al 2015 y ha bajado en algo el 2016, algo que quizás no mucho lo estamos apreciando. De hecho, nosotros tenemos la sensación que cada vez nos demoramos más en llegar a una determinada clínica. Sin embargo, en la encuesta, el 2016 apareció con un mejor tiempo de los registrados en los años previos. Vamos a una pregunta más interesante aún, vinculada al tiempo desde que uno ingresa a la clínica hasta que es atendido. ¿Ok? Entonces, desde que uno ingresa a la puerta del hospital o la clínica y hasta el momento en el cual va a ser atendido en el consultorio médico. Fíjense qué pasa con el MINSA, qué pasa con el Salud, qué pasa con los hospitales de Fuerzas Armadas y qué pasa con las clínicas. Cierto, luce menor, pero ¿cuánto tiempo está pasando? En promedio, casi 1 hora. Desde que uno ingresa a la clínica o al centro médico y es atendido. Esto es un aspecto que debe mejorar y sustancialmente. Es 1 hora, hombre, acá es valiosísima, multiplicado por todos los pacientes que existen en el país, sector privado y sector público. Tercer cuestionamiento, tercera pregunta de la encuesta. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que ingresó hasta que salió del consultorio médico? Y fíjense acá lo que sucede. Pareciera que cada vez nos botan más rápido el consultorio del médico. Es como que el médico ahora es una fábrica y mientras más rápido atienda al paciente, mejor para el médico, para la clínica. Entonces, lo que busco yo con esta pregunta es tratar de generar la reflexión de que finalmente es trato a personas, a pacientes que están en muchos casos viviendo una situación delicada, una alteración de la salud de las personas. Entonces, me ha pasado, yo voy con mis hijas a las clínicas y hay médicos que tratan a uno como si tuvieran que atenderlo en 5 minutos y hay otros médicos que sí toman el tiempo necesario para escuchar, hacerlo rápido, pero escuchando al paciente, entendiendo la situación y dando una solución al tema. Entonces, tenemos todos que incidir y apostar a un equilibrio en la atención médica. Fíjense que aún así, en clínicas, en promedio, 15 minutos, se había reducido sustancialmente de 17 a 13 entre el 2014 y 2015. Ahora está en 15 minutos otra vez, en un promedio, digamos, los 3 años, en el nivel de atención en clínicas. 15 minutos, 20 minutos para una atención no inicial, una atención de continuación o seguimiento razonable. Una atención inicial, recuerden ustedes cuando recién se levanta la historia clínica y todo, eso puede tomar más. Pero en promedio, 15 minutos es lo que está sucediendo en las clínicas privadas, en las Fuerzas Armadas, 11 minutos al igual que Salud, y en el MINSA, 12 minutos. ¿No? Entonces, es el tiempo del médico. Obviamente, quienes tienen la posibilidad de ir a un médico privado, ese médico privado con lo que cobra, pues también puede darse el lujo de atender en 30 minutos, 40 minutos, ¿cierto? Pero hay una diferencia sustancial en las tarifas. Y cuarta pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio de programación de citas? Que es un eterno dolor de cabeza. ¿Ha mejorado? ¿Ha desmejorado? ¿Cómo es el sistema privado con el sistema público? Entonces tenemos que
En el último año, en el 2016, ha mejorado el tiempo de programación de citas a 6 días en promedio. 6 días, ustedes dirán, wow, pero 6 días es un montón. Es un montón. Ahí tenemos también bastante terreno por mejorar. Acá hay una oportunidad inmensa para mejorar el estándar de servicio. Fíjense qué pasa en Fuerzas Armadas, casi 2 semanas, igual que Salud, y igual también que el MINSA. Pero es la realidad peruana. En el sistema privado, donde tenemos más opción para presionar, pues allí tenemos un gran avance, se ha mejorado, pero todavía hay mucho por mejorar todavía en esta última sección. Adicionalmente, quería compartir con ustedes otro aspecto que me llamó la atención y que eran algunos aspectos que se valoraban en la prestación médica. Por cierto, hasta lo anterior hemos estado hablando básicamente de atenciones ambulatorias, ¿no? Atenciones ambulatorias. En este caso ya se habla en general, ¿ya?, de la atención recibida en este punto, en este aspecto ya no médico, sino administrativo, ¿ok? Para ver qué tanto se valoran los aspectos de satisfacción y insatisfacción en algunas variables. Y en particular el tema del respeto. Acá se ha tomado en cuenta la amabilidad, se ha tomado en cuenta el interés por atender, la claridad en la información, entre otros. Pero se centró en el respeto, la variable a medir, no solamente en Lima, sino en el interior del país. Y fíjense ustedes que los niveles de satisfacción en términos de respeto en la mayor parte de las ciudades del país era alta, pero mayormente en las ciudades fronterizas, ciudades de la Amazonía, Loreto, Ucayali, también aparece por ahí Tacna también, dentro de las principales ciudades donde el nivel de satisfacción en términos de respeto era valorado, y Lima está en una suerte media. ¿Okay? También era una pregunta interesante a compartir. Y para finalizar con el cuarto aspecto que he querido compartir con ustedes con respecto a esta encuesta, son 2 variables que se han mantenido en el tiempo, en esos 3 años de medición, como variables que pueden generar las mayores oportunidades de mejora. Y son algunos aspectos que ustedes, de hecho, lo viven y lo han vivido. Vamos a comenzar con el segundo de ellos. ¿Qué me pueden decir con respecto al tema de la farmacia? ¿Es o no es un tema relevante? Es un tema relevante porque normalmente lo que se escucha de los asegurados dice que no trate que pagan por pago. Estoy hablando como sistema privado de peso. Así es. Sí le llama poderosamente la atención que lo que cuesta en la farmacia, en la clínica versus afuera. Totalmente. Hay una diferencia muy fuerte que finalmente sí pega la siniestralidad también. Absolutamente, absolutamente. Y es un reclamo que todavía no se termina de resolver. ¿De acuerdo? De hecho, todos podemos estar claros de que los medicamentos nunca van a estar más baratos en las clínicas por el tema del volumen de compra de las clínicas frente a las cadenas de farmacia. Las cadenas siempre van a tener los precios más competitivos. Pero lo que no aceptamos es que haya una brecha tan amplia entre el precio del medicamento en clínica contra el precio del medicamento en las cadenas. ¿Hay una medición promedio? ¿1 a 3, 1 a 4, 1 a 2? En realidad no existe una medición, pero lo que hemos podido apreciar de los casos en la revisión de las siniestralidades de nuestros clientes es que en algunos medicamentos en los cuales hemos hecho tomado una muestra, normalmente la diferencia es de 40 a 50%. Hay algunos casos en los cuales puntualmente puede haber una diferencia de 1 a 3, pero en el gran promedio, por la frecuencia de utilización de tal o cual medicamento, es 1.5 aproximadamente, 1.4 a 1.5. ¿Okay? Ya hay esfuerzos liderados por la superintendencia para recortar esa brecha. Y el piloto lo están haciendo las EPS con sus redes propias. Es decir, Pacífico con el Grupo Sana, RIMA con su red internacional, etc. Por ahí están comenzando los esfuerzos para reducir esa brecha. Pero por otra parte, siempre queda también como un tema de agenda pendiente el hecho de que los médicos de las clínicas siempre reclaman que su honorario es el peor pagado en el medio. En algunas clínicas se reconoce al médico solamente 30 soles, 35 soles por consulta médica, en la cual le involucran 15, 20 minutos, cuando en otras realidades y en realidad en el contexto deberían percibir mucho más. Entonces están
tratando de buscar un perfecto equilibrio entre un sueldo o un costo de atención, un horario médico bien pagado, contra un costo real o más sincerado de la farmacia. Por favor. También he tenido la oportunidad de que he visto que un doctor aquí me hace la receta de algún medicamento. Eso también son temas de costo. Es muy importante también lo que señala. Yo diría que hay dos aspectos vinculados a esta inquietud. Vamos a tener genérico, ¿ya? Efectivamente, en realidad lo que el médico siempre debe recetar es el principio activo. ¿Okay? Y el principio activo evoca a que una clínica puede otorgar un medicamento genérico o un medicamento de marca. En teoría, al tener ambos el mismo principio activo, deberían tener la misma capacidad para tratar tal o cual enfermedad, tal o cual diagnóstico. Sin embargo, sabemos que hay algunos efectos colaterales de los medicamentos genéricos. Entonces, tenemos que distinguir y las EPS exigir a su red propia y a las clínicas que hagan un control de calidad de los genéricos que adquieren. Sabemos y hemos leído mucho sobre el tema de los genéricos de procedencia hindú, que son muy buenas, y también hindú, que son muy malas. Hay pakistaníes, hay chinos, entonces hay todo tipo de procedencias. Pero la DIGEMIT es la que tiene que hacer el rol de habilitar solamente aquellos medicamentos genéricos que cumplan con los estándares de calidad establecidos. Si logramos eso, finalmente el petitorio y la clínica ya podrá definir dentro de ese petitorio en qué casos aplicó genéricos, en qué casos aplicó de marca. El médico tendrá que definir también si es que los efectos colaterales de tales o cuales medicamentos pueden ser negativos para la atención de tal o cual paciente. ¿De acuerdo? En el mundo, en Estados Unidos, en Europa, el nivel de utilización de medicamentos genéricos es mucho más alto que el Perú inclusive. ¿De acuerdo? Pero evidentemente ellos quizás, y es mi presunción, de que hacen un control de calidad mucho mayor, mucho más eficiente que el que realizamos acá en el Perú. Entonces, en la medida que tengamos la certeza y tranquilidad que los medicamentos genéricos utilizados en el Perú son de muy buena procedencia y son de calidad garantizada, pues no deberíamos tener ningún temor a utilizarlos. Pasemos ahora, en un par de láminas, tratar de discutir qué tiene que ver todo lo que hemos conversado, todo lo que habíamos visto como agenda pendiente y todo lo que hemos tratado de aterrizar en el crecimiento de la afiliación de la población peruana y el tema del nivel de satisfacción con temas vinculados a atracción y retención de talento, que es, de alguna manera, una de las mayores responsabilidades que ustedes pudieran tener dentro de sus respectivas empresas. ¿Cómo hacemos para que los colaboradores de nuestra empresa tengan la camiseta bien puesta, se sientan bien identificados con nuestra empresa y sea muy difícil de que esta persona vea a un competidor o vea a otra empresa como un lugar al cual deben irse en el corto plazo? ¿Cómo hacemos para tenerlos totalmente atraídos y seducidos para seguir dando valor a nuestras empresas? Entonces, ¿y cómo juega el tema de los seguros de salud en este escenario? Entonces, lo que quería compartir acá son un par de ideas vinculadas a esta encuesta muy interesante que se hizo en Estados Unidos sobre temas vinculados a atracción y retención de talento. Y fíjense que aquí a cerca de 2.000 personas le preguntaron en Estados Unidos qué es lo que más valoraban y qué es lo que más consideraban a la hora de buscar un trabajo. Y fíjense que listaron todas esas situaciones, todos aquellos aspectos que ellos toman en cuenta para en el momento de la búsqueda de un trabajo. Y adicionalmente, dentro de los valores relativos que le dieron, los dos primeros eran el que le daban fuerte consideración y le daban alguna consideración. Más allá era mediana consideración, ninguna consideración. Pero estos eran los llamados top two box, los dos principales alternativas dentro de la valoración. Y fíjense que el número 1, definitivamente como variable, era el vinculado al seguro médico. En muchos países como Estados Unidos, la parte oftalmológica o de vista y la parte odontológica son separados. Entonces, en esta variable unían seguro médico, el seguro visual, el seguro de óptico y el seguro odontológico, todo en un solo paquete como lo tenemos acá. Y ese aspecto era, en el 88% de los casos, considerado en el momento de tomar una decisión. Y fíjense que a diferencia del segundo, que era más horas flexibles, ¿ya?,
la mayor consideración o fuerte consideración eran en la parte de seguro médico. Ambos llevaban al 88%, pero la de mayor consideración como fuerte era el tema vinculado al seguro médico. Entonces, fíjense, y nuestra realidad no debe escapar mucho de eso. Acá tenemos un montón, horario flexible, tenemos el tema gimnasio, más tiempo de breaks, etc. Tenemos bastantes ideas simpáticas que en algunos casos ya se vienen utilizando acá en nuestro medio, otras que están por implementarse quizás, como tendencia, como moda, ¿de acuerdo? Pero acá hay una serie de temas interesantes, pero lo más relevante es que el seguro médico sigue siendo el tema más relevante cuando una persona busca trabajo en el mercado. Dos reflexiones adicionales. Miren la primera, también vinculado al tema de los beneficios. En el mercado laboral actual, un paquete de beneficios generado es esencial para atraer y retener el talento clave de las empresas. Es decir, yo puedo tener pocos recursos para contratar personas, muy pocos recursos económicos, financieros. Y no voy a poder competir, no sé, contra un Google, contra un Microsoft, contra las empresas top del mercado, empresas globales. Pero tal vez lo que yo sí puedo hacer es encontrar una combinación adecuada de beneficios que más lo van a valorar a esos recursos, esos talentos que yo quiero jalar o atraer para mi empresa. El tema es el arte justamente de mezclar y combinar esos beneficios para hacerlos atractivos. De hecho, una encuesta en Estados Unidos dice que encontró que el 80% de los empleados prefería beneficios adicionales más que un incremento remunerativo. Fíjense. Los trabajadores en muchos casos, y nuestro contexto no escapa de ellos, no permite que las empresas hagan incrementos sostenidamente o incrementos sostenidos anuales en nuestras empresas. Puede haber algún año incrementos de 1% en promedio, 2%, 3%, o en algunos casos vinculados o anexados al crecimiento del PBI, que fue 4% el año pasado, en promedio. Entonces, conscientes de ello, Estados Unidos, Europa pasa lo mismo y hasta peor, los trabajadores empiezan a reflexionar sobre la valía y valor de los beneficios adicionales. Todos estos beneficios adicionales, de alguna manera, si los empaquetamos bien y si sabemos y conocemos bien el perfil de los colaboradores de nuestras empresas, podemos tener mucho más éxito con incremento remunerativo. ¿De acuerdo? Pero hay que saber ver qué es lo que valoran los colaboradores de nuestras empresas. Y la segunda gráfica vinculada al tema de atracción y retención de talento, también en esta encuesta de 2.000 personas, pues habla de las diferencias al momento de negociar con un hombre y con una mujer, ya sea como candidato o cuando ya es colaborador de nuestras empresas. Entonces, en términos relativos, las variables que más atraen y seducen a un hombre y a una mujer, digamos, conceptualmente son los mismos, pero la valoración es muy distinta. Casi en todos los campos, las mujeres valoran mucho más los beneficios que puede otorgar un empleador a sus colaboradores. Los sienten más, los aprecian y valoran mucho más. Y son mucho más efectivos en lo que es la retención del talento y también la atracción del talento. Entonces, también, ojo con ello, ustedes que muchas veces tienen que lidiar con hombres y mujeres, no es lo mismo. Ya saben que algunas personas son de Marte y otras de Venus, ¿no es cierto? Ya han leído ustedes todos los libros sabidos y por acá. Pero esto lo evidencia, la encuesta es elocuente, y al elegir entre un trabajo se dice muy bien remunerado y uno de no tan buena remuneración, pero con mejores beneficios, hombres y mujeres difieren en la valoración de cuánto los influencian al momento de tomar la decisión. Y por último, la combinación apropiada, como les decía hace un momento, de beneficios que sean poco costosos. Ojo, muchos de estos beneficios no tienen per se un valor económico muy alto o costoso para la empresa. De hecho, uno por uno. Y me voy a un extremo que no está citado acá. Algunos ejecutivos les pueden dar, digamos, carro de la empresa. Un carro de la empresa, $30.000, por ejemplo. Ese carro, si lo compra el ejecutivo, le va a costar $30.000. ¿Pero cuánto le cuesta a la empresa? Por temas tributarios. Primero, el IGB, 18% menos. Después, es un gasto deducible el pago del impuesto de renta. Al final, ese vehículo de $30.000 que le cuesta a un ejecutivo, a la empresa, le cuesta $15.000, $20.000. Entonces,
Fíjense, le estoy dando a ese ejecutivo algo que está valorado en $30.000, pero mi costo como empresa, $15.000, $18.000. Entonces, fíjense que esto es un extremo. Y fíjense todos estos casos de acá. Son costos efectivos, le llaman, porque tiene mucho menor costo para la empresa de lo que lo valoran los colaboradores. Entonces, el arte nuevamente está en que ustedes conozcan bien a sus colaboradores, ver qué cosas valoran dentro de sus beneficios adicionales y hagan o empaqueten el mix correcto para otorgárselo a ellos, como un tema de retención y, si quieren, atracción de talentos de otras empresas también. ¿Okay? Entonces, fíjense, diferencia hombres-mujeres, valoración, paquete, etc. Ahora, la pregunta entonces que se viene es, después de todo lo que hemos comentado, ¿hay luz en el fondo del camino? Nosotros lidiamos muchas veces con los siniestros que tenemos, por un lado, de consumo, gasto médico, que nos envían las EPS, y por otro lado tenemos los aportes que como empleadores hagamos a las EPS. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Lo encontramos siempre, por lo general este ladito pesa más, ¿no es cierto? Los siniestros pesan un poco más que los aportes y por lo tanto las EPS todos los años nos quieren incrementar 5%, 10%, 20%. Raro es cuando las EPS no nos plantean ningún incremento. ¿Sí? Entonces, y de alguna manera el caballito de batalla de las EPS es que existe una inflación médica. Ahora, no podemos desconocer el hecho de que existe una inflación médica. Yo, por ejemplo, tomo unas pastillas, yo tomo Panadol muy seguido, soy casi crónico en el consumo de Panadol. Y mi cajita de Panadol yo compro por caja, me costaba hace año y medio 40 soles, 50 pastillas. Hoy en día me cuesta 60 soles. En año y medio ha subido de 40 a 60, 50%. Eso es parte de la inflación médica. Y estoy hablando de una pastilla muy común, Panadol. ¿De acuerdo? Entonces, en el general, los medicamentos suben. Y cuando hablamos de inflación médica y lo que las EPS nos argumentan en ello es incremento del costo de medicamentos, incremento de los servicios, costo de los servicios hospitalarios, honorarios médicos, entre otros. Todo eso empaquetado, Pacífico y RIMAC y MAFRE también, nos indica que tiene un peso de 6 a 7%. Entonces, lo que ellos aspiran todos los años es que por lo menos las empresas aporten un 6 o 7% más para cubrir la inflación médica. Si la siniestralidad es buena, que es raro, de las empresas, pues esa pretensión podrá quedar en letra muerta. Pero si aparte de la inflación médica la siniestralidad de la empresa es mala, nos llega doble golpe. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente está el arte de ver qué argumentos tenemos para hacer que la balanza esté más equilibrada. Por favor. Una cosita de detalle. Esa inflación médica de algún modo está regulada o las compañías solo tienen que informar a la SBS. Hay algún modo de... Porque en realidad es una cifra que siempre nos ponen a la hora de la renovación y uno no sabe si está regulado o no, o como nosotros sabemos, ¿no? Muchas gracias por compartir la inquietud, esa es muy buena pregunta. La respuesta es que no está regulada. Como concepto, sí está aprobada por la superintendencia. Pero la única medición, digamos, formal que existe no es la vinculada a la inflación médica, sino la inflación general del país. La inflación general del país sabemos que el año pasado cerró aproximadamente en 4%. ¿Sí? 4% fue la inflación general del país. Este año aparentemente ha comenzado más arriba y podría terminar un poco más. En el recorrido histórico del sistema de salud privado, siempre se ha podido apreciar que el incremento de los costos de la salud ha sido entre 25 y 50% más altos. ¿Okay? Y la refrenda mejor para eso es ver en las cifras de INEI cuánto ha variado este indicador que llaman gasto de conservación de la salud. Entonces, INEI sí es una fuente confiable y el INEI dice que el incremento de los costos de la salud ha sido entre 5 y 5.5% el año pasado. Pero ¿qué sucede? Que ese 5.5% mide todo el sistema, público y privado. Y el argumento de las EPS como privados dicen que en el público no suben tanto los precios de todos los componentes de la salud como sí suben en los privados. Entonces, ¿qué tenemos como base cierta? Que tenemos una inflación general del país de 4.5%, una medición del INEI que indica que los gastos de conservación de salud de todo el sistema son de cerca de 5 a 5.5%, y ante eso
las EPS dicen que la inflación está entre 6 y 7. Entonces, ¿qué tenemos? Base sólida, podríamos decir que no va a ser menos que el INEI, lo que dice INEI, que es 5 a 5.5%. Y evidentemente tampoco aceptar así de plano la inflación que nos dan las EPS. Entonces, tiene asidero como concepto de inflación médica. La medición siempre va a ser discutible, porque esa medición inclusive difiere en cerca de 0.5 entre lo que mide Pacífico, lo que mide RIMAC y lo que mide Mapfre. ¿De acuerdo? Entonces, como concepto sí debemos considerarlo, porque lo que se busca es proyectar cuánto se va a gastar en el año siguiente de seguro médico y luego ver cómo negociar para que eso no nos impacte tanto al bolsillo de las empresas. ¿Sí? Ok, entonces, dentro de esta suerte de equilibrio que buscamos, lo que hemos querido incorporar en esta lámina es algunas palancas que nos pueden servir para considerar y para negociar. Entonces, sabemos que el indicador de siniestralidad no es más que un ratio, una división entre los siniestros que va para arriba como numerador y los aportes que van como denominador. Entonces, mientras más altos sean los siniestros, va a ser más alta la siniestralidad. Mientras más bajos sean los aportes, también va a ser más alta la siniestralidad. ¿De acuerdo? Entonces, si se incrementan los aportes, que es lo que buscan las EPS por lo general, se estaría bajando el ratio de siniestralidad. ¿Para llevarlo a qué? A un ratio que sea negociado y de equilibrio. Es decir, en muchos planes se hablará de un 75% de punto de equilibrio, otro 70% de punto de equilibrio como siniestralidad. Es decir, que la razón entre siniestros y aportes sea del 70% o 75%. La pregunta de ustedes natural es, ¿y qué pasa con el 25-30% restante? Ese 25-30% restante es lo que cubren los gastos operativos de las EPS y cubren también la llamada utilidad esperada. Como todo negocio, ellos aspiran a un margen de rentabilidad, que en la parte de salud pretende ser de cerca del 5%. ¿Ok? Entonces, vamos a desagregar algunos de los aspectos vinculados a siniestros, y cuando hablamos de siniestros, pues hay tres variables que ineludiblemente siempre van a estar. Para hablar de siniestros tenemos que hablar del riesgo de enfermar. Entonces, en una población, por ejemplo, de padres, el riesgo de enfermar va a ser mucho más alto. Si tenemos una población solamente de chicos de 18 a 25 años, pues el riesgo de enfermar va a ser mucho más bajo. Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta en el momento cuando hablemos de los siniestros. El proveedor de salud. Es muy distinto hablar de una clínica Good Hope, donde en la habitación nos puede costar, por un día de hospitalización nos puede costar 250 soles, contra una clínica Delgado, que el día de habitación nos puede costar 800 soles. ¿Sí? Entonces, el proveedor marca la diferencia también en cuanto al costo de salud. En el caso, y acá, importante, muchas veces pensamos que en el interior del país el costo de la salud puede ser mucho más baja. Al contrario, clínicas en Arequipa, que hablábamos mucho, la clínica Arequipa, por ejemplo, tiene tarifas casi del nivel de Ricardo Palma, por ejemplo. O sea, de nivel medio superior. No al nivel de una clínica Delgado, no al nivel de una clínica Angloamericana o San Felipe, pero sí costos de Ricardo Palma, San Pablo. Y la inflación médica también es un tema que es un rubro que, por lo expuesto hace un momento, no podemos dejar de considerar. ¿Okay? Y por la parte de los aportes, el número de asegurados es un tema importante. Por ejemplo, Pacífico, si ustedes están en empresas que tienen entre 1 y 100 asegurados, incluyendo los dependientes, los van a medir por lo general el 65% de siniestralidad como tope. Si la empresa en la cual ustedes laboran tiene entre 100 y 500 asegurados, incluyendo dependientes, los va a medir el 70%. Y son de 500 a más, los va a medir 75% u 80%. Entonces, el tamaño de la población influye en cuánto es el tope de siniestralidad que de alguna manera se negocia con las EPS. ¿Okay? El tema de los gastos operativos, Pacífico y RIMAC tienen gastos operativos bastante más competitivos que un Mapfre o un Sanitas. ¿Por qué? Por el tamaño de su portafolio. Ellos ya tienen gastos operativos diluidos en una operación inmensa, mientras que Mapfre y Sanitas tienen poblaciones tan pequeñas en las cuales sus gastos fijos son relativamente más altos. Por lo tanto, más competitivos para precio y en términos de gastos operativos siempre van a ser Pacífico y RIMAC. Y finalmente, en la parte de utilidad esperada está también el apetito de rentabilidad de las EPS. Algunos pueden tener un apetito mayor, otro apetito menor. Es parte de la negociación. Y dentro de cada uno de estos dos brazos, siniestros y aportes,
ahí vamos a mencionar algunos temas que pueden ayudar a apalancar. Por ejemplo, ustedes ya han trabajado mucho de esto, pero no vamos a dejar de insistir, no podemos bajar los brazos. El tema de pacientes crónicos. Sabemos que son pacientes, ya sea por temas de asma, por temas de hipertensión, por temas de diabetes, dislipidemia, que siempre van a consumir. Entonces tenemos que garantizarle una buena atención médica, pero también con un costo eficiente. Entonces, ¿qué se promueve por las EPS? Y tratamos nosotros como asesores también de incidir en ello, porque eso va a ayudar a controlar la siniestralidad. Que en el caso de la gran mayoría de pacientes crónicos se adhieran al programa que per se comercializa la EPS. RIMAC, Pacífico, etcétera, tienen su propio programa de pacientes crónicos en la cual se busca un win-win con el paciente. El win-win viene por el lado de que no va a pagar copago alguno, ni deducible ni coseguro, por la atención de su dolencia crónica. Pero por otro lado, al estar adherido a ese programa, va a tener que cumplir con los protocolos que le plantea tal EPS. ¿Okay? Son protocolos internacionalmente admitidos, son buenos. Creemos, y lo que hemos visto es que funciona para el 80% de los pacientes. Hay algunos pacientes que tal o cual protocolo no funciona. Entonces, en esos casos, evidentemente tampoco nos podemos obligar, pero se puede incidir, influenciar de que ese 70-80% de la población que sí puede afiliarse o adherirse a ese programa de pacientes crónicos lo use. ¿Okay? Ya las EPS están tratando de utilizar y hacer mucho más extenso este programa, llevándolo a provincias también. ¿Okay? Hoy en día, las cifras que nos comparten las EPS se hablan de 30-40% de adhesión a esos programas de pacientes crónicos. Deberíamos poder llegar al 70-80% y eso ayudaría a controlar el gasto del programa. Otro de los temas también que puede contribuir es el tema tan simple y en el cual hemos promovido en muchos casos, como charlas también, el tema de higiene de manos. Uno de los 2 a 3 diagnósticos más recurrentes en todo perfil epidemiológico de empresas privadas es el tema digestivo. Y mucho de lo digestivo proviene de temas tan simples como higiene de manos. ¿Ok? Entonces, sobre todo épocas como verano, las enfermedades digestivas son mucho más frecuentes. Tenemos cómo controlarlo. Entonces, cultivemos una cultura de higiene de manos. El alcohol gel, por ejemplo, funciona muy bien en muchas empresas. Igualmente, tenemos el hecho de que buenas clínicas con buenas tarifas no son lo suficientemente utilizadas. Yo mencioné un solo caso, Clínica Good Hope. Clínica Good Hope, en mi apreciación personal, es una clínica que no tiene un afán mercantilista. Es adventista de la Clínica Good Hope, está bien ubicada, tiene una buena oferta hospitalaria y ambulatoria, tiene una buena oferta para personas de la tercera edad, ¿ya? Y es económica relativamente. Tiene tarifas muy buenas para las EPS, el mercado en general. Entonces, si incentivamos el uso de clínicas costo eficientes como la Good Hope, vamos a ayudar al programa. Ojo, ya no necesariamente la red propia, ustedes lo han podido vivir. Al comienzo la red propia RIMAC con la internacional estaba en red 1. Sana tenía el Golf y San Borja en red 1, red 2. Y ahora se han ido subiendo a red 3, red 4. ¿Por qué? Porque han subido los costos de esas clínicas, más que las otras. Entonces, ya no terminan siendo lo costo eficientes que son muchas clínicas de la red 1 y la red 2. Entonces, ojo con eso. Son buenas clínicas, no estoy diciendo nada en contra de la oferta de Pacífico, RIMAC, Mapfre. Son muy buenas clínicas, pero esos estándares los lleva a costos bastante más elevados. ¿De acuerdo? Entonces, pero tenemos una clínica Good Hope, la Estela Maris, la Providencia, Clínica Centenario Peruano Japonesa. Son buenas clínicas a buen costo. ¿Ok? No dejemos de incentivar, si en el caso necesario, el uso de esas clínicas. Y para cerrar esta parte, el rediseño del plan base adicional 1. Y acá viene un desafío importante para todos nosotros. Tenemos la posibilidad normada de que el plan de EPS pueda tener hasta 3 planes. Un plan base, adicional 1 y adicional 2. Muchas veces nos hemos quedado en el pasado y hemos dejado que el base y el adicional 1, por ejemplo, sean planes que están ahí pintados y no haya nivel de afiliación. Y el adicional 2, que es el completo, está en la gran mayoría. O quizás en el plan adicional 1, que es un intermedio, esté toda la gente, pero el plan base no se usa. Entonces, seamos creativos. Los invito en todas las renovaciones no dejar de verlo, de tratar de construir un plan base que permita afiliar a mayor cantidad de personas dentro de sus propias empresas.
El nivel de afiliación promedio o nivel de penetración promedio en empresas que están en EPS, según las cifras que nos comparten RIMAC y Pacífico, es de cerca del 25 a 30%. Es decir, en el gran promedio de los 870.000 asegurados que hay en el sistema, corresponden a empresas que pueden llegar a tener cerca de 2 millones de personas aseguradas. Estamos hablando de un 25-30% de penetración. Entonces, si es que somos lo suficientemente creativos, si encontramos un plan base que tenga un justiprecio, que tenga un precio atractivo para seguir descremando la población dentro de nuestras empresas, vamos a poder lograr algo interesante. Y algo interesante justamente para lograr esto, mayor penetración. Entonces, ¿qué podemos lograr? Imagínense hoy en día que tengamos solamente 75 personas entre titulares y dependientes afiliados al programa. Y por eso Pacífico RIMAC nos miden el 65%. Si yo lograra afiliar 50 personas más, ese punto de equilibrio ya no va a ser 65, va a ser 70. Y voy a tener más holgura para negociar con la EPS. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, puedo tener un mayor gasto si yo como empresa defino participar en un porcentaje más allá del 2,25 sobre ese aporte. Pero por otro lado, puedo negociar mejores condiciones con la EPS. Entonces, es un reto, un desafío de buscar mayor penetración dentro de las empresas para tener una mayor base asegurada, que a su vez nos va a permitir ser poblaciones menos volátiles. A veces, si tenemos 10, 20 personas aseguradas, basta que haya una hospitalización en el año o una maternidad en el año y la siniestralidad de todo ese año por completo y de 3 años voló. Pero si tenemos una población de 200 personas, 150 o 500 personas, vamos a ser algo menos volátiles y más estables. Y de eso se trata. Por cierto, ya Pacífico y RIMAC han prácticamente estandarizado los programas para empresas pequeñas y medianas. Entonces, ahí el concepto justamente del paquete funciona, porque ya se mide como una bolsa al interior de Pacífico y RIMAC. Entonces, aquellas personas que están trabajando en empresas relativamente pequeñas en número de afiliados, pueden ver eso también como una opción, si es que todavía no lo han visto. En cuanto al tema de la tercerización del riesgo oncológico, es una práctica que se viene realizando con fuerza en los últimos años. Y creo que es un tema de responsabilidad también. Sabemos que una de las enfermedades que más daño, tanto económico, también financiero, puede generar a las familias, más allá del daño también moral, es el tema del cáncer. Entonces, en el tema del cáncer, lamentablemente, si es que una persona, uno de nosotros tuviera un familiar que tuviera un cáncer y por A o B, C motivos nos desvinculamos de nuestras propias empresas, ese cáncer podría quedar desprotegido. Si es que no nos enganchamos con otra empresa, ese cáncer podría quedar descubierto. Entonces, es parte de lo que queremos promover, y ahí estamos trabajando con muchos de ustedes, es el hecho de que, más allá de tener un plan de EPS, tengamos un seguro oncológico. Un seguro oncológico que nos garantice la posibilidad de mantenerlo más allá que yo me desvincule o no de la empresa. Es la famosa continuidad a nivel oncológico o la famosa persistencia que queremos arribar y llegar con el seguro oncológico. Entonces, no dejemos de tener en la agenda, en el radar, el tema de la posibilidad de negociar para toda la población un seguro oncológico que permita que mañana más tarde, que estemos desvinculados de la empresa, podamos seguir pagándolo directamente, ya sea a Oncosalud, a Pacífico, a RIMAC o cualquier otro prestador en la parte oncológica, ¿sí? Eso, a su vez, si es que lo contratamos para toda la empresa, va a ayudar también a la siniestralidad del programa, porque va a ser manejada aparte. Vamos a quitar el riesgo oncológico del plan de EPS. Ok, y para terminar, insisto con la pregunta, ¿hay luz en el fondo del camino? Esta pregunta hace 2 semanas se la planteaba los fanáticos del Barcelona. Hace 2 semanas Barcelona había perdido 4-0 con el equipo francés, el PSG, y casi nadie veía luz en el fondo del camino. Casi nadie. Hasta los más fanáticos del Barcelona decían una misión bastante difícil. Sin embargo, ya sabemos qué pasó. La semana pasada fue un alboroto total en Barcelona y el Barcelona logró remontar ese marcador, ganó 6-1. En los últimos 7 minutos metió 3 goles y con eso pasó a la siguiente fase. Entonces, reitero la pregunta, ¿hay luz en el fondo del camino? Siempre la hay, ¿de acuerdo? Y, ok, esto es Europa, pero sin ir muy lejos. Años atrás vivimos una experiencia parecida, ¿no? El Cienciano era un equipo bastante modesto. De hecho, había un mix fuerte entre jóvenes que recién debutaban en el profesionalismo y había personas que ya estaban
por retirarse del fútbol, por llamarlo de una manera, ¿no? Comenzando con el portero Ibáñez y muchos otros que ya estaban en base 3, incluso algunos ya base 4 cerca. Entonces, este equipo, modesto, con presupuesto bastante bajo, disputó partidos fantásticos con los mejores equipos de toda Sudamérica y Latinoamérica en general, porque México también participaba. Y ya sabemos cuál fue el final de la historia. Ganó la Copa Sudamericana, fue alboroto total. Esto fue en Arequipa, porque la partida final fue en Arequipa, pero el Cusco vivió todos sus mejores momentos. Y sabemos luego que también ganaron la Recopa. Le ganaron a otro equipo potentado como el River Plate y ganaron al campeón de la Copa Libertadores. Entonces, la pregunta es, ¿hay luz en el fondo del camino? Realmente siempre la puede haber y sí se puede. ¿Ok? Entonces, los invito a siempre pensar en positivo. Se ha trabajado bastante en el contexto, pero todavía hay mucho por hacer. Pero no esperemos que otros lo hagan. Todos nosotros cumplimos un rol y ese rol tenemos que cumplirlo bien. Tenemos que dejar huella en nuestra vida profesional. Si no lo hacemos, seremos simplemente un ave de paso. Y no queremos ser un ave de paso. Queremos siempre dejar huella. Así que, en principio, les agradezco por compartir esta mañana en Marsh College y los invitamos a las siguientes sesiones también que tengamos al respecto. Salvo que haya una consulta, una pregunta, les vamos a compartir este material como de costumbre y también las preguntas son bienvenidas también por correo electrónico y también cuando los visitemos a ustedes que son nuestros clientes. ¿Alguna pregunta? Pero la primera adquisición era que esta encuesta es a nivel nacional. Esta encuesta es a nivel nacional, totalmente, sí. Lo otro es que entiendo que nos van a pasar y habrá un motivo para reflexionar sobre esta presentación. Ahora, dentro de todo este panorama de cambios en la EPS, simultaneidad y atención a satisfacción, ¿cómo encontramos el aporte de Marsh? O sea, ¿cómo para este nuevo periodo Marsh qué nos va a ofrecer al respecto, ¿no? Descontado los temas que hemos visto, ¿no? Gracias por permitirme ampliar sobre esa sección. De hecho, lo que nosotros compartimos con ustedes son temas que hemos podido vivenciar y experimentar estando en el mercado. Nosotros cuando negociamos las renovaciones o cuando buscamos algún desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las expectativas que ustedes tienen o necesidades cambiantes que ustedes pueden tener en los años, buscamos siempre negociar las mejores condiciones para ustedes y evidentemente esas mejores condiciones no necesariamente van a ser con su aseguradora actual o su EPS actual, sino tenemos que buscar todo el mercado y tenemos que compartir con ustedes siempre las mejores prácticas y mejores prácticas dentro del contexto ya sea normativo, el contexto de competencia local e internacional. Entonces hemos compartido con ustedes algunas de las palancas en las cuales nos podemos valer para negociar mejores condiciones para ustedes. Y es nuestra misión también estar siempre atentos a lo que ocurra no solo en el país, sino en la región y en el mundo para poder compartirlas con ustedes. Nosotros tenemos la suerte como Marsh de estar en más de 120 países en el mundo. En todos ellos, en la gran mayoría de ellos, se manejan también o se gestionan también los riesgos y los riesgos de salud. Entonces, siempre estamos al tanto de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Esta encuesta, por ejemplo, si bien es cierto es de Harvard Business Review, hay otras encuestas y otra información que siempre se comparte a nivel de región. Y eso lo compartimos, lo que sea relevante a ustedes. Y en algunos casos, si tenemos alguna información específicamente en algunos sectores como minería, construcción, pesca, etcétera, también lo compartimos con nuestros clientes que estén especializados en ese rubro. Si bien es cierto, la capacidad de negociación que tiene RIMAC con las instituciones que brindan salud en la zona es limitada, porque existen uno o dos, las observaciones van por el lado de que aquellos profesionales que trabajan en esas entidades no quieren trabajar bajo la EPS. Pienso que debería haber ustedes que participan en la negociación, deberían de cuidar a esa población. Si bien es cierto, son pocos chicos los que residen en esa zona, igual tienen el derecho a recibir un buen servicio y también una buena cobertura. A mí me ha pasado, yo me he ido de vacaciones a Tumbes, la única clínica que existe se llama La Familia. Y Feijó también está ahí, ¿no? Feijó, no, sí. La Familia nomás la tengo yo con la policía. Y el doctor no estaba, lo tuvieron que buscar de no sé dónde, creo que del Hospital Nacional. Solo atendía por las tardes y mi diagnóstico fue algo básico, que fue que me cayó mal los mariscos que consumí. Y no me quisieron coberturar ni siquiera el suero, que el suero es algo básico.
súper básico. Entonces había mucho desconocimiento en la parte administrativa de parte de los proveedores, porque la clínica ni siquiera tenía una farmacia. Correcto. La medicina la tuve que ir a recoger a mi farma en ese entonces. Entonces no tenían conocimiento de que sí había capacidad. Entonces deberíamos de cuidar esa parte tan sensible, porque es una población limitada, reducida, porque no todas las empresas llegan de repente sus trabajadores a laborar por esas zonas, pero que es una población que debemos de cuidar. Totalmente de acuerdo, y gracias por compartir esta inquietud. Yo soy de Tacna, yo soy del otro extremo, lo ha mencionado, y Tacna es una ciudad también bastante descuidada por el sector privado. Y curiosamente Tacna tiene una especie de hub de salud muy potente, pero desordenado. Pero la oferta actual prefiere atender a extranjeros con tarifas mucho más elevadas, que le pueden pagar mucho más, que negociar con las compañías de seguros y EPS. Entonces, vamos a ver estadísticas que dicen 97% de satisfacción, 90% de satisfacción, mejorando todos los años, pero eso puede estar ocultando muchas veces información que nosotros no compartimos. Pero yo creo que esto va más de ustedes, porque nosotros a nivel, vamos a la clínica, estamos con cierta dolencia, no vamos a tener por qué caer en estas especulaciones, entonces a nosotros se nos va, y los colaboradores diferentes no vienen a hacer este reclamo. Entonces lo que tienen ustedes, que tienen los médicos auditores, el conocimiento y las herramientas, porque tienen la información de los expedientes, yo creo, porque el expediente también, como son cosas confidenciales, tampoco se lo dan a cualquiera, yo creo que ustedes, y de verdad que en ese sentido sí creo que tienen gran responsabilidad. Ahí viene un punto muy relevante. David, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es David Hart y yo soy director médico. Pacífico y RIMAC EPS aproximadamente reciben unas 5.000 facturas al día. Eso significa entre ambulatorio y hospitalario 5.000 expedientes. Y lógicamente uno no puede mirar 5.000 expedientes al día. Nosotros más o menos manejamos la mitad de esos. Entonces, casos puntuales como el de usted, son buenos que sean avisados. Cuando uno siente que el trato que está recibiendo es un trato de que no me están cubriendo algo que yo siento que mi póliza sí me lo cubre, son ustedes los que trabajan de la mano con nosotros con ustedes, nos dan la voz de alerta y nosotros supervisamos esos casos. Normalmente, ¿no?, la atención médica fluye de tal manera que nosotros lo que podemos tener son voces de alerta y, por supuesto, una cantidad de expedientes de ese gran número, que aproximadamente son 2.500 diarios, que nosotros auditamos, muchas veces al azar. Salvo estos casos especiales donde el cliente nos dice, mira, nos están cobrando algo en exceso, y nosotros revisamos la póliza y decimos, no, esa prótesis sí tiene cobertura. Y nosotros intervenimos hacia el proveedor. Lo que pasa en provincias, y es cierto, como lo estaban comentando hace un momento, ya se fue la persona que les estaba comentando, las tarifas de provincias son mucho más caras. Y nosotros tenemos clínicas que tienen convenios con la EPS que son mucho más costosas que la Delgado, que la Americana y la San Felipe. Y cuando uno se va a mirar esos proveedores, la verdad que no sé cómo pueden estar facturando más caro que una clínica de Lima, pero nosotros lo entendemos porque muchas veces son proveedores únicos, o es uno o dos proveedores y no nos queda otra alternativa que trabajar con ellos, aunque su prestación deje mucho que desear. Entonces, nosotros necesitamos de ustedes para que esos casos donde uno siente que no está recibiendo lo que debería recibir, nos generen una voz de alerta y nosotros hacer intervención. Nosotros sí hacemos auditorías, pero no podemos hacer auditoría de todo, como tampoco lo hace la compañía de seguros. Entonces nosotros necesitamos de ustedes para poder llegar a estos casos, para que ustedes sientan la satisfacción total cuando utilicen su seguro, en este caso seguro de salud. El compromiso por mi parte definitivamente va a ser de avisar con estos casos, pero si a mayor información tienes mayor posibilidad de separar por diagnósticos y determinar dónde también puede haber alguna... Correcto, nosotros lo que tenemos, sí, claro, voces de alarma de proveedores donde hay proveedores que siempre tratan de sacarle la vuelta al sistema. Así es. Y cuando más lejos estás de la capital, generalmente es donde más ves esos casos. Entonces en Lima, ¿Sí? En Lima también pasa. Te digo sí. en Lima, y hay bastante. Sí, claro que sí. Ayuden. Gracias. Gracias. ¿Qué tanto impactan los reembolsos en los siniestros y en la siniestralidad en general? Y también si es que está regulado o no que un médico decida o no trabajar
bajo seguro o no? Qué buen punto. Buenísimo, buenísimo. De hecho, siempre hemos tenido la percepción de que los reembolsos son nocivos para la salud financiera del programa. Son quizás medias verdades en el sentido de que reembolso es un derecho natural también que tienen los asegurados para poder recibir a cambio de la prestación médica un reembolso de los gastos que han efectuado directamente. ¿Por qué? Porque nuevamente la raíz viene de que muchos médicos no atienden bajo los seguros tradicionales. Entonces, en línea con ello, la pregunta que tú nos compartes es si es que hay alguna norma vinculada a la obligatoriedad de los médicos para prestar servicios a través de la clínica o puede tener el derecho total de hacerlo solamente vía reembolso. La respuesta en realidad son políticas de cada clínica, cada proveedor de salud. Puede tener definido de que el 100% de sus médicos que trabajen en su staff tenga que trabajar bajo los seguros o los contratos que tiene abiertos con las aseguradoras y las EPS. En muchas clínicas, como la San Felipe, Angloamericana, la Clínica Delgado, hay médicos del staff de esas clínicas que no atienden necesariamente a los seguros de las EPS y de las aseguradoras privadas. Y en algunos casos también les piden un espacio, 1 hora, 2 horas, 3 horas al día, o determinados días de la semana, para atender a asegurados de EPS o compañías de seguros. Pero que si están obligados o no. Ahora, decía medias verdades con respecto al tema si es nocivo o no el tema reembolso, porque existe una regulación automática para contener el costo de un reembolso. Y sabemos todos los planes que tienen a través de sus empresas que el reembolso tiene el deducible y el coseguro más alto. La gran pregunta es, ¿termina de compensar ese deducible más alto y el coseguro más alto al costo final que asume como siniestral un programa? Yo diría que en la mayoría de los casos no, pero el impacto final de ese reembolso en el promedio de todas las empresas que tienen esto como cobertura es aproximadamente entre 5 y 10%. Entonces, si es que puede haber una desviación en el programa estrictamente generada por el reembolso, la respuesta es no. El nivel de incidencia final en el programa o en la siniestralidad del tema reembolso es relativamente bajo. Y finalmente ya saben ustedes de que muchas veces la población que hace uso del reembolso es la población más inelástica al precio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que normalmente si es que hoy en día el reembolso tiene un deducible de 100 soles y se le sube a 120, 130, la persona va a seguir utilizando el reembolso. No por eso va a cambiar su patrón de consumo a una clínica. Entonces, la regulación natural, si es que vemos que en un caso particular el reembolso incide mucho en la siniestralidad, es el deducible coseguro. Gracias por la pregunta y nuevamente extiendo gracias al doctor Halfing por compartir también la mañana y a ustedes reitero mi agradecimiento por compartir lo que mal o bien nosotros tenemos como reflexiones, opiniones y que podemos sumar en la construcción de valor que hacen ustedes en sus respectivas empresas. Que tengan muy buen día. Estamos a la expectativa de mayores consultas por medios electrónicos. Gracias.